Te voy a mostrar todos los elementos necesarios para hacer tablas personalizadas con incrustaciones en madera. Verás todas las herramientas que utilizo, la técnica que empleo, verás los tipos de madera y algunos secretitos que dejaremos para más adelante. Madre, voy a dejar aquí las rodillas, la Virgen. Mucho mejor así. Ojito a esa CNC sobre ruedas que la puedes aparcar allí donde te plazca. Atentos que comenzamos. Vamos a necesitar al menos dos tablas. Una de ellas, la principal, será más gruesa y luego las siguientes, las secundarias, con 15 milímetros es más que suficiente. Y tantas como el diseño lo requiera, porque lo mínimo son dos para que haya un contraste y se vea el dibujo. Pero se le pueden aplicar tantos colores como maderas quieras. Eso sí, tenemos ciertas limitaciones ya que todos los colores no están disponibles. Este es un fabuloso ejemplo de una tabla personalizada con distintos tipos de madera. Cuando tengamos la tabla principal unida, seca, bien pegada, lo primero que vamos a hacer es nivelarla con la CNC para luego poder hacer el trabajo de vaciado. Para esta operación de nivelado voy a utilizar una fresa de 8 milímetros. Tienes el enlace en la descripción. En la siguiente fase vamos a hacer dos vaciados. Vamos a comenzar en la tabla principal y después en la tabla secundaria. Y va a tener esta forma de V. La intención es que mediante presión quede completamente incrustada y que no quede ningún espacio entre las dos tablas. Para conseguir este vaciado en V yo utilizo dos fresas, una recta y otra cónica. Como podéis ver, la tabla principal ya está nivelada, así que comenzamos con el vaciado. Y por si alguno se lo está preguntando, esta fresa recta es de 3,175 milímetros. Más detalles en la descripción del vídeo. Ahora con esta fresa cónica vamos a conseguir hacer una rampa de unos 5 grados, y esto es lo que luego va a permitir la magia en la unión. ¿Y dónde la puedo conseguir? No te preocupes, también te dejo el link en la descripción. Es turno de la tabla secundaria, que por cierto, simplemente hay que repetir el proceso. Primero nivelado y después vaciado. Pero con un pequeño detalle, este debe estar volteado para que luego al girar la tabla pueda encajar perfectamente con la tabla principal. Que por otro lado es el típico error de principiante, no te das cuenta, repites el diseño y mal, a volver a hacer otra tabla. Si te está gustando el contenido puedes dejar un like e incluso suscribirte al canal, es gratis. Así me ayudas a menear el algoritmo. Dicho lo cual, ya deberíamos haber terminado todas las tareas que tienen relación con los vaciados, pero luego te cuento otra cosa. El siguiente proceso es muy simple, solo tenemos que afeitar la pieza. ¿Y qué diantres es eso de afeitar? Pues es quitar las fibras que quedan alrededor del diseño para que luego puedan encajar fácilmente y sin problemas. Y llegó la hora de mostraros el error que cometí a la hora de meter las medidas en la CNC. Por suerte pude salvar el match ball. Hemos llegado a la fase de la unión y para ello es imperativo aplicar pegamento. Por cierto, un pegamento especial para este tipo de tablas. Y como fase previa a la prensa le vamos a dar un masajito para que comiencen a quererse ambas maderas. Llegamos al momento de mi nueva herramienta. Antiguamente tenía una prensa manual hecha totalmente de madera, pero claro, con el uso, con la presión, con la fuerza, acabó reventando. Y dije, bueno, como ha funcionado, vamos a hacer el upgrade y nos vamos a una ya de hierro que tenga más fuerza y más presión. En este caso son 12 toneladas, la anterior era de 3 toneladas. Y eso sí, le he tenido que hacer algunos pequeños retoques para mejorar y que sirva para lo que yo no lo necesito, que es presionar las dos tablas y que quede una unión perfecta. Y lo que necesito es que tanto el bloque de abajo como el de arriba genere una presión uniforme para que apriete la tabla secundaria con la tabla principal. Y esto es lo que se me ha ocurrido para que funcione. Quizá si tenéis alguna mejor idea lo dejáis en los comentarios. Ahora introducimos la pizza en el horno. Centramos bien la tabla y le damos zapatilla como si no hubiese un mañana. Recordad que si no se ejerce una presión suficiente, no queda bien la unión y arruinamos la tabla. Después de unas cuantas horas ya podemos llevar la tabla otra vez a nivelar para quitar el sobrante de la tabla secundaria. Esta es la pieza extra que tuve que hacer para solventar aquel error de introducir mal las medidas en la CNC.
Y si no tienes una prensa, debes tener a la fuerza unos buenos sargentos como estos. Ahora sí que sí, ya puedo nivelar toda la tabla y queda lista para revista. Y tras varias lijadas y un buen pulido, simplemente se puede ver cómo la unión ha quedado como yo quería. Perfecta. ¡Ole tú! Esta parte ya es opcional. Hay gente que le gusta firmar sus tablas, sus trabajos, y otra gente que no, por lo que sea. Bueno, ahí no voy a entrar. En mi caso, firmo y te lo entrego. Otra opción que le doy a mis clientes es la de optar por ponerle patas de goma o sin patas de goma. Y ahí sí que hay división de opiniones. Tú sabrás. Llegó el gran momento de ponerle el aceite mineral con la cera pura de abeja. Este es un tratamiento indispensable para que la tabla nos dure toda la vida. Simplemente cada cierto tiempo le aplicaremos estos productos y quedará la tabla como nueva. Llegados a este punto ya podemos utilizar la tabla personalizada en nuestra cocina. Por cierto, si quieres la tuya tienes más información en los comentarios. Nos vemos muy pronto.